¿Alguna vez te has preguntado cómo suena el espacio? Ya lo sé, el sonido no puede viajar por el vacío, pero eso no significa que el universo sea silencioso. Todo lo contrario, está repleto de vibraciones que solo esperan ser descifradas. Gracias a un proceso conocido como sonificación de datos, los científicos pueden convertir información en algo que podamos escuchar, por ejemplo, el plasma, los rayos X e incluso ondas gravitacionales. En vídeos anteriores ya exploramos los inquietantes sonidos de Saturno, la magnetosfera terrestre y las erupciones solares. Pero hoy vamos un paso más allá. Nos vamos a sumergir de lleno en los sonidos más aterradores que el espacio puede ofrecernos. Desde el lamento fantasmal de un cometa hasta el rugido de un agujero negro supermasivo, sin olvidar los ecos lejanos de una colisión entre agujeros negros que ocurrió hace más de 5.000 millones de años. Entonces, ¿a qué suenan estos fenómenos? ¿Y qué nos enseñan sus sonidos sobre el cosmos? Vamos a descubrirlo. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras sintonizamos 4 de los sonidos más espeluznantes del espacio. Veremos cómo los científicos han logrado captar estos sonidos tan extraños y por qué son tan importantes. Como dice el famoso dicho, en el espacio nadie puede oír tus gritos. Y claro, las ondas sonoras necesitan un medio para propagarse y el vacío no tiene ninguno. Pero hay otro tipo de ondas, como las de radio, el plasma, los rayos X o incluso las ondas gravitacionales, que sí pueden transformarse en sonido mediante la llamada sonificación de datos. Y atentos, porque los resultados no son solo sonidos geniales. Cada clip de audio encierra información única y valiosa sobre objetos y fenómenos celestes, como los vientos solares, los púlsares o las colisiones de agujeros negros. De la misma forma que la visualización de datos permite a los científicos detectar patrones más fácilmente, la sonificación les ayuda a identificar tendencias, comportamientos o anomalías en conjuntos de datos complejos. Puede que ya hayas visto alguno de mis vídeos anteriores sobre los sonidos del espacio. En ellos me centré principalmente en los planetas y el Sol. Pero hoy vamos a ir un paso más allá. Voy a mostrarte descubrimientos más recientes, procedentes de rincones mucho menos conocidos, como la primera sonda que aterrizó con éxito en un cometa, o un agujero negro supermasivo situado en el cúmulo de Perseo. Pero antes de llegar a todo eso, nuestra primera parada en este recorrido sonoro está un poco más cerca de casa. Si llevas tiempo viendo este canal, quizá recuerdes mi vídeo sobre los sonidos de Saturno. Pues bien, esta vez quiero centrarme en algo muy concreto: sus espectaculares anillos. Uno de los grandes iconos de nuestro sistema solar. Los anillos de Saturno están formados por una infinidad de partículas de roca y hielo. La mayoría de estas partículas están cargadas eléctricamente, en su mayor parte por los efectos ionizantes de la radiación solar. Además, la magnetosfera de Saturno también está repleta de partículas cargadas que se mueven libremente, interactúan entre sí y dan lugar a fenómenos complejos. No están quietas, ni mucho menos. En resumen, cuando las partículas cargadas de los anillos interactúan con el plasma de la magnetosfera, se produce lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Esta fuerza hace que las partículas giren en espiral alrededor de las líneas del campo magnético, generando oscilaciones en el plasma, lo que conocemos como ondas de plasma. En 1997, la NASA lanzó la sonda Cassini para estudiar Saturno más de cerca. Una de las partes clave de su misión fue precisamente analizar con más detalle la interacción entre los anillos y el plasma. Y cuando la nave atravesó el sistema de anillos de Saturno, su instrumento de radio y ondas de plasma, o RPWS por sus siglas en inglés, registró las ondas generadas por las partículas cargadas. Este instrumento es increíblemente sensible, tan sensible que llegó a detectar rayos en la atmósfera de Saturno, a miles de kilómetros de distancia. Los anillos más delgados de Saturno contienen partículas de polvo de apenas 200 nanómetros, más o menos el tamaño de un virus. Cuando estas partículas chocan con el detector de la sonda, el impacto genera pequeñas nubes de plasma. Y esos impactos de plasma se transforman en sonido, permitiendo a los científicos escuchar las interacciones electromagnéticas que se están produciendo. Y el resultado es completamente escalofriante. Da la sensación de estar oyendo algo que los seres humanos ni siquiera deberíamos poder oír. Escucha esto.
Pero eso no es todo. En 2017, durante las órbitas del llamado Gran Final de Cassini, la sonda captó una grabación especialmente inquietante. Ondas de plasma moviéndose desde Saturno hacia su luna Encélado. Lo que hace que este clip sea aún más estremecedor es el momento en el que fue captado, durante el último periodo de vida que tuvo Cassini. Apenas 2 semanas después, la sonda fue dirigida deliberadamente hacia la atmósfera de Saturno, donde se desintegró tras 20 años de servicio fiel a la humanidad. ¿Puedes imaginarlo? Que esto sea lo último que escuches al final de tu vida. Cassini no fue la única sonda que nos envió datos sobre vibraciones cerca de un cuerpo celeste. En 2014, la sonda Rosetta de la ESA nos mandó unos datos de lo más alucinantes sobre un cometa en pleno vuelo que no te vas a querer perder. Nuestra segunda parada nos lleva al cometa 67P. Este fue el gran protagonista de la misión Rosetta de la ESA, y hasta la fecha es el primer y único cometa sobre el que hemos logrado aterrizar con éxito una nave fabricada por el ser humano. El cometa 67P orbita alrededor del Sol en las regiones exteriores del Sistema Solar, completando una vuelta aproximadamente cada 6 años y medio. Se cree que contiene materiales primitivos que se remontan a la formación del Sistema Solar, hace más de 4.000 millones de años. Además de estudiar estos materiales, uno de los principales objetivos de la misión Rosetta era comprender cómo afectan los vientos solares a la coma y la cola del cometa. Para ello, equiparon la nave con todo un conjunto de instrumentos de detección de plasma. Entre ellos estaba una sonda Langmuir para medir la densidad de electrones y las oscilaciones de plasma en el entorno del cometa. Además, un magnetómetro, encargado de detectar las fluctuaciones del campo magnético provocadas por esas ondas de plasma. Gracias a estos instrumentos, los científicos pudieron obtener una visión muy completa de la dinámica del plasma alrededor del cometa. Ahora bien, eso, en sí mismo, no era una novedad. Ya se habían detectado ondas de sonido magnético en otros cometas, incluido el famoso cometa Halley. Lo realmente especial del 67P fue el sonido que emitía. La canción del cometa 67P era completamente diferente a la de otros cometas observados anteriormente, lo que sugiere que tiene propiedades físicas muy distintas. Escuchémosla. Lo curioso de este audio es que se puede descomponer en distintos componentes. Ese clic-clic rítmico que oyes representa las fluctuaciones periódicas en la densidad del plasma y cómo el campo magnético del cometa se ve alterado por el viento solar. Por otro lado, ese zumbido constante nos revela las oscilaciones continuas que se producen dentro del entorno plasmático del cometa. Escúchalo otra vez. Sinceramente, a mí me suena más bien al Demogorgon de Stranger Things. Y ya que hablamos de Stranger Things, nuestra tercera parada en este recorrido sonoro es lo más parecido que tenemos en la vida real al otro lado. ¿Alguna vez te has preguntado a qué suena un agujero negro? Abróchate el cinturón porque lo vamos a descubrir. Si viajamos unos 240 millones de años luz desde el cometa 67P, llegamos al cúmulo de Perseo. En su centro se encuentra uno de los agujeros negros más grandes que se conocen en el universo, con una masa estimada de nada menos que 17.000 millones de veces la del Sol. Los agujeros negros supermasivos como este suelen emitir una radiación intensa de rayos X y ultravioleta, debido al gas abrasador que gira a su alrededor en el disco de acreción. Y hablamos de temperaturas de millones de grados Kelvin. El Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, un telescopio espacial ubicado en la órbita alta alrededor de la Tierra, está diseñado para captar precisamente eso: datos de rayos X que nos ayuden a entender mejor la naturaleza de los agujeros negros.
Chandra lleva a bordo un detector electrónico ultrasensible que captura fotones de rayos X y los convierte en señales digitales. Esto permite a los científicos mapear la distribución del gas caliente en torno a agujeros negros, restos de supernovas y cúmulos de galaxias. Y en 2003, este observatorio recogió unos datos fascinantes. Gracias a sus imágenes de alta resolución y su capacidad espectroscópica, los científicos pudieron estudiar en detalle las emisiones de rayos X del agujero negro y el gas caliente que lo rodea en el cúmulo de Perseo. En 2022, ese mismo conjunto de datos fue revisitado, pero esta vez los científicos decidieron traducir las frecuencias a sonido. Y por pura casualidad, dieron con el sonido con la frecuencia más baja que se haya detectado en el universo. Una nota si bemol 57 octavas por debajo del do central. Para que te hagas una idea, esa frecuencia es tan baja que una sola oscilación de esa onda sonora tarda 10 millones de años en completarse. Los seres humanos no podemos oír nada que tenga un periodo superior a los 50 milisegundos. Así que, para que pudiéramos percibirla, los científicos de la NASA transpusieron la canción del agujero negro millones de veces, llevándola al rango audible. ¿Y cuál fue el resultado? Un sonido gutural y atormentado que te va a poner los pelos de punta. Escucha esto. Escalofriante, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña realmente este sonido sobre la ciencia de los agujeros negros? Pues bastantes cosas, pero quizá lo más interesante es lo que implica sobre la evolución de los cúmulos de galaxias. En un cúmulo galáctico, que puede contener desde unos cientos hasta varios miles de galaxias, los espacios entre ellas no están vacíos, sino que están rellenos de gases y plasma muy tenue. A este entorno se le conoce como medio intracúmulo, y es unas 6 veces más denso y caliente que el gas que encontramos fuera de estos cúmulos. Una de las teorías más destacadas propone que las ondas sonoras emitidas por el agujero negro podrían ser parcialmente responsables de esas altísimas temperaturas en el medio intracúmulo, ya que las ondas transportan energía. Y como sabemos que la formación de estrellas está en parte regulada por la temperatura, eso implica que las ondas sonoras podrían tener un papel importante en la evolución de los cúmulos de galaxias con el paso del tiempo. Y ahora llegamos a nuestra cuarta y última parada, que es todo un triunfo para la ciencia. De hecho, incluso Einstein dudaba que la humanidad llegara a detectar lo que estás a punto de ver. Si estuviese vivo para ver este vídeo, estoy convencido de que se quedaría bastante asombrado. En 1916, Albert Einstein predijo que los agujeros negros emitirían ondas gravitacionales. Imagina que tiras una piedra en un estanque. El agua ondula, ¿verdad? Pues las ondas gravitacionales son como esas ondulaciones, pero en lugar de actuar sobre el agua, lo hacen sobre el tejido del espacio-tiempo, estirándolo y comprimiéndolo muy ligeramente a medida que pasan. Estas perturbaciones se predijeron tan minúsculas que el propio Einstein creía que jamás seríamos capaces de detectarlas. En poco más de un siglo, hemos logrado construir una red global de observatorios que ha conseguido captar ondas gravitacionales de alrededor de 100 eventos cósmicos distintos. Por ejemplo, tenemos el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, más conocido como LIGO, ubicado en Estados Unidos, Virgo, en Europa, y Kagra, en Japón. Todos trabajan de forma conjunta para corroborar los datos y determinar la dirección y el origen de esas ondas. Y si no estás familiarizado con cómo funcionan, te va a sorprender, porque no tienen nada que ver con los telescopios tradicionales. Aquí no hay lentes, lo que se usa es algo mucho más divertido: láseres. Los científicos envían haces de láser por 2 túneles perpendiculares, de varios kilómetros de largo. Cuando una onda gravitacional procedente del espacio llega a la Tierra, provoca perturbaciones diminutas en el tejido del espacio-tiempo que estos láseres pueden detectar. Y cuando digo diminutas, hablo de cosas del orden de 10 elevado a menos 18 metros, o sea, una 10 milésima parte del tamaño de un protón.
Cuando el camino de los láseres se estira o se comprime por el paso de la onda gravitacional, cambian su frecuencia como si fueran las cuerdas de una guitarra. Una frecuencia más alta suena más aguda, y al convertir esos datos en sonido, obtenemos el ya famoso chirrido de una colisión de agujeros negros. Y lo más impresionante es que cada colisión tiene su propia personalidad. Con introducciones largas y graves como esta, indica una colisión más lenta entre agujeros negros relativamente ligeros. En cambio, cuando los agujeros negros son más masivos y rápidos, suenan más o menos así. Lo que acabas de oír es el sonido de dos agujeros negros fusionándose para formar uno aún más grande, hace 5.000 millones de años. Es la fuente de ondas gravitacionales más masiva y lejana que jamás hayamos detectado, y liberó una energía de radiación gravitacional equivalente a 5 veces la masa del Sol. ¿No te parece una auténtica pasada? Como puedes ver, decir que el espacio es silencioso es una simplificación excesiva. Es cierto que el sonido no puede viajar por el vacío, pero para quienes se atreven a escuchar, el universo desvela su propia y sobrecogedora sinfonía. Solo hace falta saber dónde y cómo poner el oído. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este recorrido por el cosmos, quizá te interese este otro en el que exploramos las últimas imágenes del telescopio Euclid y lo que nos han enseñado hasta ahora sobre la materia oscura y los orígenes del universo. Lo publicaré muy pronto, así que estate atento y nos vemos allí. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.